Buenos días, hoy vamos a ver recurrencias. Vamos a ver características, definiciones y modo de resolver distintos tipos de recurrencias. Entonces, en principio, una sucesión matemática, previa a determinar recurrencia, vamos a ver lo que son sucesiones matemáticas. Es una aplicación en el dominio de los naturales y codominio a cualquier otro conjunto, que puede ser cualquier función, donde el resultado es una sucesión, un conjunto de términos donde el orden es importante. La notación puede ser así o de esta manera. Por el otro lado, una serie matemática es una suma de los elementos de la sucesión matemática. Entonces, por ejemplo, la serie matemática que nosotros conocemos es la suma de los elementos iésimos para que el resultado es n por n más 1 sobre 2. ¿tá? Es una serie matemática. Bueno, una ecuación recurrente es un tipo específico de relación de recurrencia donde el término enésimo se relaciona con alguno de sus predecesores. Puede ser t sub n menos 1 con el término anterior o con otros de los términos o con todos los términos. Hay condiciones iniciales, que quiere decir que por ahí valores específicos iniciales dados a los primeros términos. Estos son dados en forma explícita. Entonces, resolver una recurrencia es dar una fórmula que no es recursiva para determinar el término general de sub n. El orden de una recurrencia puede ser de primer orden, por ejemplo, cuando el elemento enésimo depende del anterior, a sub 0 por t sub n menos 1, más una constante. Y un segundo orden podría ser que depende de dos valores, de una diferencia de 2. O puede ser es de segundo orden, o de segundo orden podría ser 4tn menos 2 más 5tn menos 1. Eso también es de segundo orden, porque el orden mayor, la diferencia mayor es de 2. La forma en la cual haremos la notación para una recurrencia puede ser de esta manera. Fíjense que los términos están con t mayúscula, sub n, t sub n menos 1 y así, o con entre paréntesis tdn o minúscula t sub n. Las tres son válidas, las distintas bibliografías usan una, la otra o ambas, así que vamos a tratar de utilizar indistintamente una u otra. Entonces, ¿qué me está diciendo, por ejemplo, esta? El término enésimo es una constante a sub 0 por un término recurrente anterior, más otra constante a sub 1 por un término anterior y así hasta un término de n menos k. Las constantes las vamos a poner como a sub i, como c sub i o como k sub i. La función de recurrencia, como es generalmente en función de tiempo, lo ponemos con t sub n, t de n o t grande sub n. Bueno, vamos a ver estos métodos para resolver, para dar solución a una ecuación de recurrencia. Uno es la expansión de la recurrencia, método del teorema maestro, método de la ecuación característica, cambio de variable. Primero vamos con el método de la expansión de la recurrencia y luego con el de la ecuación característica. Para el método de expansión de la recurrencia se trabaja con un grado de recurrencia. O sea, t sub n en función de t sub n menos 1. Ejemplo, las torres de Hanói. En el caso de las torres de Hanói tenemos un valor fijo, un t sub 0, digo un t sub 1, cuando n es igual a 1 tenemos un valor específico 1, y cuando para cualquier otro valor tn, n mayor que 1, la relación es 2tn menos 1 más 1. Entonces, ¿cómo determinamos la solución?
Esta es la solución de las torres de Hanoid. T sub 1 es igual a 1, T sub n es igual a 2, Tn menos 1 más 1. Entonces, en el de la expansión, lo que hacemos es ir aplicando la fórmula. T sub 1 es igual a 1, T sub 2 es igual a 2 por n es igual a 2 en este caso. Entonces, 2 por Tn menos 1, 2 por T1 más 1. O sea, aplicamos acá la fórmula. Me queda 2 por T1 más 1. ¿Puedo determinar el valor? Sí. Esto me queda 2 por 1 más 1. Es igual a 3. O sea que cuando n es igual a 2, la función me retorna el valor 3. T sub 3 sería 2 por T de 2 más 1. T de 2 ya lo calculé, que es el valor 3. Entonces, 2 por T de 2 más 1 me queda lo mismo que 2 por T de 1 más 1. Este T de 2 era 2 por T de 1 más 1. Esto era T de 2. Entonces, 2 T de 2 más 1 sería igual a, acá aplico distributiva, es 2 al cuadrado más, 2 T de 1 es el valor 2 por 1 más 1. Entonces, en vez de poner T de 1 acá, pongo 2 por 1 más 1. Y aplico distributiva. Entonces me queda 2 al cuadrado más 2 más 1. Fíjense que cuando n es igual a 2, esto me queda 2 por 1 más 1. Cuando n es igual a 3, me queda 2 al cuadrado por 2 más 2 a la 1 más 1, que podría ser 2 a la 0. Vamos a ver si esto se sigue de esta forma. T sub 4 es 2 por T de n menos 1. T de n menos 1 sería 2 T 3. T de 3. T de 3 ya lo tengo determinado, que es todo esto. Entonces me queda 2 por todo esto más 1. 2 por todo esto sería 2 al cubo más 2 al cuadrado más 2 más este 1. Esto, fíjense que es lo mismo como en todos estos casos, y en este caso, en realidad estamos diciendo que está siguiendo un patrón, y el patrón que sigue es ir sumando potencias de 2, desde un valor menor al n que yo tengo acá. Entonces, fíjense, es lo mismo que las sumas desde i igual 0 hasta 3 de 2 a la i. Bueno, esto es una serie y es una sucesión. Lleva esta serie, que es la sumatoria igual a 0 hasta 3, en este caso porque n es igual a 4, de 2 a la i. O sea, i desde 0 hasta n menos 1. Si estoy tomando T sub n acá, de 2 a la i. De esta manera yo puedo determinar el valor. El valor de esto, de esta sumatoria, es igual a 2 a la k menos 1. Es 2 igual a la k menos 1 menos 1 más 1. Me queda el valor 2 a la k menos 1. Este es el valor. Fíjense que esto no es recurrente. La solución está en función de k, pero no es un término recurrente. O sea que esa es mi solución. A partir de esta solución yo puedo decir que esta fórmula o esta recurrencia pertenece a un orden de 2 a la n. Bueno, hay otro método que es el método de la ecuación característica. Este primer método que vimos era el de la expansión de la recurrencia, porque vamos expandiendo la fórmula hasta llegar a determinar mi serie, una serie que me asocia a esa fórmula. Este caso es el método de la ecuación característica, y en este método lo que se utiliza es un polinomio característico. Entonces, partimos de una función recurrente de grado k. Si es un recurrente de grado k, quiere decir que yo voy a tener
t sub n, t sub n menos 1, t sub n menos 2, hasta t sub n menos k. ¿Ya? T sub n va a estar en función de t sub n menos k. Entonces, esta es una función de grado k. Los c sub i son las constantes. Entonces, tengo una constante por cada uno de los términos. Para todo n mayor o igual que k. Esto es una recurrencia lineal porque es una suma de términos recurrentes. Entonces, una recurrencia, si es una recurrencia lineal, se puede buscar el polinomio característico. Buscar el polinomio característico es buscar este polinomio. Este polinomio que está en función de x, x a la k, x a la k menos 1, x hasta x a la 0. Bueno, acá puse k a la 0, pero es x a la 0. Entonces, fíjense que esto es un polinomio característico. Ahora después vamos a ver cómo se pasa de esta función recurrente a este polinomio característico. Pero cuando yo tengo el polinomio característico, yo de ahí busco la solución. Por ejemplo, si esta es mi función recurrente, yo puedo determinar mi polinomio característico de la misma. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos. El método de la ecuación característica es un método para los algoritmos con recurrencias asociadas a un polinomio. Soluciones básicas de la ecuación de la recurrencia, y la solución general es una combinación lineal de los términos recurrentes o términos anteriores. De acuerdo a la forma de esta ecuación característica, pueden ser homogéneas o no homogéneas. La recurrencia lineal homogénea tiene este formato. El término n está en función de los n-k términos anteriores. Es una suma lineal donde todos los a sub i son constantes y los t sub n menos 1, t sub n son expresiones de términos anteriores. La forma de trabajar es igualándolo a 0, o sea, pasando todos estos términos como negativos. Así lo vamos a ver la forma de trabajar, que básicamente es lo mismo. Entonces decimos que esta es una recurrencia lineal homogénea, pues igual a 0, de grado k con coeficientes constantes. Es recurrencia porque está formada por términos recurrentes, lineal porque no aparecen productos y homogénea porque la combinación lineal de todos los términos es igual a 0. Para este tipo de recurrencia, la forma de llegar a la solución es, primero, tomamos la ecuación de eficiencia de un algoritmo que nos da, por ejemplo, esta. Y aquí tenemos que identificar la ecuación asociada. La ecuación asociada está en función de x a la n. X a la una determinada potencia. Luego de calcular la ecuación asociada, tratamos de determinar la solución dándole los valores específicamente con las raíces de este polinomio. La solución va a tener esta forma. Por ejemplo, si tuviera dos raíces en este caso, una constante por una raíz a la n más otra constante por otra raíz a la n. Y a partir, en este caso, encontramos que las raíces son 2 y 3. Entonces, nuestra función tiene esta forma. C1 por 3 a la n más C2 por 2 a la n. Esto claramente pertenece a orden de 3 a la n. A menos que detectemos que C1 es 0, entonces sería de un orden 2 a la n. Vamos a ver entonces en forma más detallada un ejemplo, siguiendo esta línea.